Ok, voy a empezar a la mitad de la clase. Vamos a tomar lo que es la asistencia, ¿ya? ¿Se ve? Sí, doctora. Ok. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de manejo nutricional en diabetes mellitus, ¿ya? Primero vamos a ver un poco de la fisiopatología y algunas cuestiones muy rápidas sobre el tratamiento, pero eso básicamente lo van a ver más ampliamente en el curso de endocrinología. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de la diabetes mellitus, sobre todo vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Tiene que ver mucho con la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, ¿sí? Ahí vamos un segundito. Mm, 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 mm. Entonces, básicamente la diabetes mellitus tipo 2 está dado por esto, por la resistencia a la insulina y por un aumento de la insulina en el cuerpo. La resistencia a la insulina se define como la capacidad reducida de respuesta que tienen las células para dar una respuesta adecuada a esta hormona debido a diferentes problemas que tienen los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos cómo es el mecanismo de acción de la insulina, sabemos que tiene unos receptores en los cuales la insulina va a llegar y va a hacer que se pueda ver unos receptores de glucosa, que son los GLUT4. Estos van a salir a la superficie de la célula y por medio de ello hacen que la glucosa pueda entrar, ¿sí? Por consiguiente, va a disminuir la glicemia o la glucosa que está afuera o en el vaso sanguíneo y va a permitir que la glucosa pueda entrar. Por consiguiente, lo que hace es que promueve la síntesis de glucógeno, la vasodilatación y también tiene efectos antiinflamatorios. Además de ello, el receptor de la insulina también tiene otras señales por las cuales puede mejorar la proliferación del músculo liso y también hace que el óxido nítrico disminuya. Es por eso, es por la vía de la MAP quinasa. A ver, cuando hay una falla en esta traducción de del receptor de la insulina es cuando empiezan los problemas. Cuando esta célula empieza a enfermarse o a tener algún trastorno, este receptor no va a trabajar adecuadamente. Entonces, el patrón de secreción de la insulina y la secreción de la insulina cambia cuando el paciente tiene diabetes, ¿no? Entonces, no es como debería hacer adecuadamente con unos picos después de las comidas. Entonces, el problema actual es que los cambios de hábitos alimenticios han ido cambiando con los años. Usualmente, en los años 70, la comida tenía que ser menos procesada, la cantidad de comida y los tiempos de comidas también eran menores. Por consiguiente, la cantidad de insulina era la adecuada y había momentos en los cuales no había secreción de insulina porque no había comida, la comida tampoco tenía grandes cantidades de carbohidratos. Actualmente, en estas décadas, debido a los hábitos alimenticios, debido a que la mayoría de las comidas tienen carbohidratos, son procesados, la cantidad de insulina que requiere nuestro cuerpo es mayor y está más tiempo en nuestro organismo del que se debería. Entonces, el hecho de que esta insulina, que es fabricada en el páncreas, esté aumentada o no pueda llegar adecuadamente a su receptor, se debe al aumento tanto de carbohidratos como a la falta de ejercicio, al sedentarismo. Esto va a hacer que haya un aumento de la cantidad de insulina. Esto va de la mano con la resistencia a la insulina y lo que va a provocar es que haya obesidad, ganancia de peso y a la larga nos va a traer este problema de diabetes. Entonces, como habíamos mencionado, tiene que ver mucho esto con la disminución de la sensibilidad a la insulina. Esto se da, como les he mencionado, básicamente por mala alimentación, falta de ejercicio, sedentarismo. Y esto va a ser a la larga que haya también una movilización de todos los que son los lípidos hacia el torrente sanguíneo. Por eso muchos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 también pueden tener problemas con el LDL y con los triglicéridos, ¿no? Muy bien. En cuanto a al origen de la diabetes mellitus tipo 2, no solamente tiene que ver solamente con la insulina y con la resistencia a la insulina, sino que también hay otras teorías que apoyan
o que nos indican cómo es que se ocasiona esta enfermedad. Y dentro de ellos hay una teoría que tiene que ver con la disbiosis. Debido a que hay un cambio en nuestra flora bacteriana, hace que esta barrera intestinal que debería ser permeable, con el tiempo aumente esta permeabilidad, lo cual hace que ácidos grasos libres pasen más rápidamente desde el enterocito hacia los vasos sanguíneos. Y eso a la larga también enferma las células y aumentan los factores inflamatorios y aumenta la resistencia a la insulina. Esto tiene que ver mucho con la comida que consumimos, porque muchas veces no tiene suficiente fibra, pero también puede estar relacionado con el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, si vemos la microbiota, está relacionada, como les dije, con los antibióticos, con la dieta, con la edad, la calidad de nuestros ácidos biliares. Y entonces, si hay alguna alteración en esta parte, también va a haber esa alteración en nuestro microbiota que puede hacer que haya una alteración de la barrera intestinal. Además de eso, recordemos también que el tejido adiposo es considerado un órgano más. Y el problema en la diabetes mellitus tipo 2 es que este tejido adiposo está enfermo. Muchas veces podría, el hecho del sedentarismo, la mala alimentación, hace que estos adipocitos empiecen a enfermar y empiezan a fabricar ácidos, factores inflamatorios, lo cual empeora la resistencia a la insulina. Entonces, dentro del mecanismo de la diabetes, pues tenemos, como hemos mencionado, el exceso de ácidos grasos como un mecanismo uno, debido de igual forma, lo mismo que les he dicho, la falta de ejercicio, la mala alimentación, hace que los adipocitos en nuestro cuerpo se empiecen a expandir, que sean más grandes, que haya una hipertrofia, lo cual fabrica más ácidos grasos libres en nuestro organismo y eso, por una parte, se puede depositar en el hígado, creando lo que es la cetosis hepática, aumenta los triglicéridos, disminuye el HDL, y esto a la vez nos va a traer problemas en la regulación de la glicemia, ¿no? Por consiguiente, el páncreas lo que va a hacer es tratar de aumentar la cantidad de insulina para compensar estas alteraciones. Pero cuando el páncreas secreta esta insulina, también ve que el músculo puede estar afectado porque el músculo también puede llenarse de ácidos grasos que han salido de este tejido adiposo enfermo. Y cuando llega al receptor, pues no va a poder realizar su función de forma adecuada. Entonces, todo esto lo que crea es un estado proinflamatorio en todo nuestro cuerpo, incluyendo los adipocitos, los tejidos blancos, el mismo hígado, por lo cual a la larga lo que va a producir todos estos factores inflamatorios es aterosclerosis, nuestros endotelios empiezan a llenarse de capas de grasa y a la larga también puede ir de la mano con la hipertensión. Se habla mucho de que en la fisiopatología de la diabetes puede haber muchos factores, ¿no? Por eso se habla de la teoría del octeto ominoso, en el cual principalmente vemos la disminución de la secreción de la insulina, pero también una resistencia a la insulina, la disfunción de algunos neurotransmisores a nivel cerebral, la disminución del efecto incretina, que es la segregación de algunas hormonas intestinales debido o que se dan porque ingresa comida por el tracto gastrointestinal. Estas hormonas también están alteradas en la diabetes mellitus tipo 2. Incremento de la lipólisis porque tenemos un tejido adiposo enfermo, incremento en la reabsorción de glucosa, y por eso hay muchos medicamentos que también actúan a este nivel. Lo que habíamos dicho de la resistencia a la insulina, incremento en la secreción de glucagón y aumento de la producción hepática de glucosa, debido a que el hígado también se enferma con los ácidos grasos libres que se liberan por el mismo estado proinflamatorio. Disculpa. Entonces, para ver la clasificación de diabetes mellitus, se dividen principalmente en cuatro grupos. ¿Sí? La diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes autoinmune, que se da principalmente en niños, adolescentes, que son delgados, y que se debe a la destrucción autoinmune de las células beta. Por lo consiguiente, ellos tienen un déficit absoluto de insulina y ellos usan insulina toda la vida. De la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente y es a la que más nos vamos a abocar ahora, que es debido a la pérdida progresiva de la secreción de la insulina de las células beta, debido a una resistencia a la insulina y a todo el estado proinflamatorio que les he mencionado. La diabetes mellitus gestacional, que se da usualmente entre el segundo o tercer trimestre de embarazo, pero que usualmente ya es una paciente que tiene algún tipo de factor de riesgo y que durante la gestación
debido a la secreción de algunas hormonas, empieza a tener elevaciones de la glicemia. Y otros tipos de diabetes, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las diabetes secundarias a fármacos, como corticoides, como fármacos para el VIH, cirugías de páncreas, donde se reseca gran cantidad del mismo, pancreatitis severas, las diabetes tipo MODY, la diabetes neonatal, entre otras, ¿no? Y bueno, para recordar algo muy importante sobre el diagnóstico que tenemos que tener de diabetes mellitus. ¿Ya? Recuerden que se hace principalmente con algunos test de glicemia, que lo vamos a ver, pero hay personas que se deberían hacer estos descartes, por lo menos los adultos, en aquellos que tienen algún tipo de factor de riesgo. Por ejemplo, si tienen familiares diabéticos de primer grado, si tienen algún grado, pertenecen a una etnia que también se ha encontrado alta prevalencia de diabetes, si han tenido una historia de problemas cardiovasculares, por ejemplo, que hayan tenido infartos muy jóvenes, SBs, hipertensión, HDL bajo o triglicéridos elevados. Las mujeres que tienen antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, si son personas sedentarias, o digamos que hemos encontrado en el examen físico otras cosas como obesidad severa o acantosis nigricans. Entonces, en esos casos siempre hay que hacer un descarte de diabetes. Además de eso, los pacientes con prediabetes se tienen que hacer un chequeo anual nuevamente. Y aquellas mujeres que han tenido diabetes mellitus gestacional también tienen que hacerlo por lo menos cada 3 años. En los pacientes que no tienen ningún tipo de riesgo de los que hemos mencionado, se tiene que hacer los test a partir de los 45 años. Así no tengamos ningún factor de riesgo, siempre hay que hacer un descarte de diabetes. ¿Ya? Por lo menos mínimo cada 3 años. Entonces, los criterios para esto son primero una glucosa en ayunas de mayor o igual a 126 y siempre recordemos que ayunas significa por lo menos 8 horas sin consumir nada de comida. El test de tolerancia oral a la glucosa, que a las 2 horas debe ser más de 200, con 75 gramos de glucosa anhidra. La hemoglobina glicosilada, que es más de 6,5%, o en pacientes que tienen síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia y baja de peso, y tienen una glucosa al azar de más de 200. Cualquiera de estos 4 criterios nos darían el diagnóstico de diabetes, pero recuerden que solamente el cuarto por sí solo ya da el diagnóstico tal cual y los otros 3 hay que volver a repetir el examen para tener un segundo examen positivo, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus, recuerden que en sus primeras etapas la diabetes mellitus es totalmente asintomática, o sea, no es que vaya a tener algún síntoma o que el paciente, como muchas veces dicen los pacientes, ¿no? Que tengan problemas de cicatrización o esas cosas. No, por lo menos hasta las glicemias de 200 aproximadamente no van a tener ninguna molestia. Conforme va aumentando esos niveles de glicemia es cuando van a tener síntomas. Y lo clásico que se podría ver en pacientes ya con glicemias más altas, pues es la poliuria, la polidipsia, la disminución de peso. Pero usualmente esos son estados más graves. O en los estados ya mucho más graves, pues disminución del estado de conciencia. Y cuando examinamos al paciente se podría encontrar acantosis nigricans, que como deben haber visto ustedes en muchos pacientes, pues esa línea hiperpigmentada que pueden presentar en cuello, axilas y en zona inguinal. Además de eso, también podremos encontrar mucosas orales secas, si es que el paciente ya tiene glicemias muy altas, ¿no? Y obviamente son pacientes o con sobrepeso o con obesidad. A grosso modo, tenemos que tener en cuenta que los pacientes diabéticos tienen ciertas metas terapéuticas para considerarlos controlados, ¿no? La hemoglobina glicosilada por lo menos debería estar menos de 7%, pero las metas de glicemia cambian de acuerdo a algunos aspectos del paciente. Entonces, no es que todos los pacientes puedan tener 7% tal cual, sino que tenemos que tener cuidado de, por ejemplo, si el paciente tiene riesgo de hipoglicemia, podemos ser un poco menos expectativa de vida, también se puede esperar niveles de glicosilada un poco más altos. De igual forma, si tiene algunas comorbilidades o si tiene complicaciones cardiovasculares, ¿no? Y eso se alcanza de acuerdo al tratamiento que se le va a dar. Entonces, el manejo de la diabetes tiene que ver primero con el manejo nutricional, que es sumamente importante.
que hay pacientes que con el manejo nutricional pueden controlar muchos años su diabetes, la actividad física y la medicación. Entonces, lo que vamos a ver ahora básicamente es el manejo nutricional, ¿no? El resto se ve en endocrinología. Entonces, ¿cuáles son las metas nutricionales que deberíamos esperar en un paciente diabético? La idea es que con este manejo nutricional, los niveles de glicemia del paciente estén lo más cercanas a lo normal como sea posible, que se acerquen lo más posible a la meta que le planteamos. Además de eso, debemos obtener también niveles de lípidos y de presión arterial adecuados. La diabetes no solamente es la glucosa, tenemos que ver los otros factores de riesgo que aumentan el riesgo cardiovascular en este paciente. Además de eso, deben tener la cantidad suficiente de kilocalorías para mantener un peso corporal sano y también para recuperarse de enfermedades. Y también debemos prevenir y tratar las enfermedades agudas y crónicas. Bien. El primer punto es cuánto debería consumir un paciente, o sea, cuánto es su ingesta calórica. Como los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 usualmente tienen sobrepeso u obesidad, lo que tenemos que hacer es disminuir su ingesta calórica, principalmente a partir de hidratos de carbono refinados. Y como hemos estado repasando en las anteriores clases, pues son aquellos carbohidratos que tienen muchos procesos industrializados o que tienen agregados de algunos azúcares simples, ¿ya? Y de las grasas saturadas, cosas fritas principalmente, igual forma alimentos procesados. Si nosotros disminuimos esta ingesta calórica, lo que esperamos del paciente es que disminuya entre 5 y 10% del peso corporal. O sea, la idea no es que el paciente realmente llegue a su peso totalmente normal. Disminuyendo esa cantidad o ese porcentaje, se disminuye bastante los otros factores de riesgo y se disminuye también las posibilidades de que el paciente se complique en los siguientes años. Entonces, usualmente si nosotros le disminuimos al paciente entre 200 a 500 kilocalorías por día, se puede lograr una reducción de 0,1 a 1 kilo de peso a la semana, hasta alcanzar más o menos un peso saludable, ¿no? Ahora, la velocidad con que baja el paciente también es importante. No debe bajar tampoco demasiado rápido, porque a veces eso está asociado con dietas que son muy estrictas y que en el tiempo no se pueden sostener. Y si el paciente también baja demasiado rápido, hay que tener cuidado de que no tenga déficit de algunos micronutrientes o que a la larga pueda hacer problemas de osteoporosis. Como segundo punto, tenemos que ver la distribución de los macronutrientes. Entonces, vamos a ver si la comida del paciente diabético tiene que ser diferente en algo con un paciente que no lo es. Y en el caso de los carbohidratos, debemos principalmente obtener los carbohidratos de lo que son frutas, verduras, granos integrales, leguminosas y leche baja en grasas, ¿sí? Principalmente eso debe ser nuestra fuente de carbohidratos. Ahora, la supervisión de los mismos puede ser tanto con conteo de carbohidratos, intercambio de carbohidratos o de acuerdo a la experiencia misma del paciente. Esto es algo que también ya hemos repasado en la anterior exposición de sus compañeros. Ahora, en cuanto a los edulcorantes, los edulcorantes realmente son un problema actualmente, ya que existe cierto riesgo de aumentar la morbilidad. Entonces, todo lo que es sucralosa y algunos otros agregados realmente también son desaconsejados en el paciente diabético. Debemos decirle que se vaya desacostumbrando a la sacarosa, principalmente, que es lo que nosotros usamos poco a poco, pero que no use ese tipo de edulcorantes, ya que recientemente también la OMS ha sacado una alerta sobre los problemas que nos pueden ocasionar estas sustancias. Entonces, debe ser una ingesta entre el 50 y el 60% de las calorías totales, que es muy similar a la de un paciente adulto sano, ¿no? Pero como les había mencionado, aquí lo importante es la calidad de los carbohidratos, ¿no? Tienen que ser principalmente complejos y el consumo de azúcares simples no puede ser más del 10%. Eso es lo más importante en el diabético, cambiar la calidad de sus carbohidratos, ¿no? Ahora, en cuanto al uso del índice y la carga glicémica, nos puede ayudar mmm, cuando se toman en cuenta todos los carbohidratos que está tomando el paciente, ¿no? Pero recuerden, y como hemos visto también, a veces puede ser un poco más difícil que el paciente se adapte a ellos, pero puede ser útil. Sobre todo el conteo de carbohidratos,
va a ser muy útil en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, debido a que gracias a ese conteo y a la cantidad de insulina que ellos usan, pueden evitar hipoglicemias, viendo cuánto están consumiendo y cuánto se van a colocar. Con los pacientes diabéticos mellitus tipo 2 es un poco más complicado y es más difícil a veces que se puedan educar en esto. En cuanto a los alimentos que contienen sacarosa, pueden sustituirse por otro carbohidrato dentro del plan de comidas. Si hacer un intercambio de carbohidratos también nos ayudaría en los pacientes. Otro punto importante es el consumo de fibra, que debe ser de aproximadamente 14 gramos por cada 1000 kilocalorías que tiene el paciente, con preferencia que sea una fibra soluble. De preferencia, por esta razón, las frutas y verduras deberían consumirse crudas para que tengan más cantidad de fibra y fitonutrientes. Pero esto siempre hay que adaptarlo a cada paciente. Algunos pacientes no toleran las frutas y verduras crudas, ¿no? Tienen a veces un poco de intolerancia. Entonces hay que ir adaptándolo también de acuerdo a cómo se alimenta el paciente. Bien, entonces eso es con respecto a los carbohidratos, ¿no? Como les digo, en general no es que vamos a quitar kilocalorías en eso, sino lo que estamos haciendo es cambiar la calidad de los carbohidratos. En cuanto a las proteínas, la necesidad de proteínas en en las personas diabéticas es similar a la de la población normal, siempre y cuando su función renal esté normal, o sea, su creatinina esté bien. Ya vamos a ver en posteriores clases qué se hace cuando el paciente empieza a tener problemas de enfermedad renal crónica. Entonces, aproximadamente puede ser el 15% de las calorías totales, ¿no? Pueden ser tanto de origen animal como vegetal. Y en algunos casos se puede reemplazar una porción de grasa saturada o de carbohidratos refinados, ¿no? O sea, quitar un poquito los carbohidratos y poner más proteínas, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado de no bajar mucho los carbohidratos, porque si no ya estaríamos acercándonos a dietas de tipo cetogénicas, en la cual el carbohidrato es tan bajo que el cuerpo tiene que buscar otras formas de encontrar energía. Y si bien ese tipo de dietas hacen que el paciente baje rápidamente, los síntomas y las molestias que tienen los pacientes no lo pueden sobrellevar por mucho tiempo. Recuerden que la mejor dieta es la que se pueda sobrellevar para siempre, la que el paciente se pueda adaptar. Ok, en cuanto a los lípidos, representan aproximadamente el 30% de las calorías totales que debe consumir el paciente. De estas, menos del 7% deben ser saturadas, hasta un 15% monoinsaturadas, y el consumo de colesterol debe ser de menos de 200 miligramos por día. Las grasas trans deben minimizarse o de todas formas quitarlo totalmente. Recuerden que actualmente la legislación hace que todos los productos industrializados que tienen grasas trans deben tener un octógono. Entonces hay que advertirles eso a los pacientes, que eviten totalmente ese tipo de productos. Además, se recomienda consumir 2 o más porciones de pescado por semana, ¿sí? Obviamente no va a ser pescados fritos, ¿no? Pescado frito comercial, porque eso haría que el pescado pierda muchas de sus propiedades. Ahí le estamos agregando grasas saturadas, debido a que el pescado tiene bastante cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, y eso nos ayuda tanto a los lípidos como a la salud cardiovascular. Entonces, aquí les he puesto un cuadro donde se resumen las recomendaciones energéticas y de macronutrientes de diferentes asociaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es de la Asociación Americana de Diabetes, en donde pues disminuye aproximadamente 500 kilocalorías por día para lograr la pérdida de peso que les he mencionado. Está aquí la cantidad de carbohidratos y de proteínas y la cantidad de grasas. Si ustedes lo comparan, más o menos todas las recomendaciones van por ahí, ¿no? Eh, Sobre todo hay que concentrarse en los carbohidratos, aumentar la cantidad de fibra, tener alimentos que sean de bajo índice glicémico, pero recuerden que tenemos que ver todos los carbohidratos, ¿no? A veces los pacientes pueden comer muchos carbohidratos de bajo índice glicémico, pero la cantidad es demasiada. Por ejemplo, esto lo hemos sacado del libro de Lutz, en donde se ve una muestra de una dieta de 1800 kilocalorías, ¿no? Y si ustedes ven la cantidad que se pone por ejemplo, de carbohidratos, es menor, ¿no? Nuestra dieta usualmente tiene una cantidad de carbohidratos bastante alta, no cumple con eso de que sea del 50 al 60%, a veces se llega hasta porcentajes mayores. Entonces, lo ideal siempre es recomendar al paciente que no mezcle tampoco muchos carbohidratos y que dentro de su plato no sea más de un cuarto del plato.
¿Ya? Bien. En cuanto a los micronutrientes en el paciente diabético, pues son importantes, ¿no? En el metabolismo de la glicemia. Actualmente no existe evidencia de que la suplementación rutinaria mejore los resultados en personas con diabetes mellitus. O sea, pacientes que, digamos, no les hace sus exámenes y no tienen ningún tipo de deficiencia, ¿no? Obviamente, si tienen deficiencia, siempre hay que reemplazar lo que esté faltando. Entonces, a pesar de ello, siempre hay que tener en mente algunos micronutrientes en el caso de los pacientes diabéticos. Por ejemplo, la vitamina B12. La vitamina B12 se recomienda hacer un dosaje anual en pacientes que están usando metformina. La metformina es el medicamento base para la diabetes, es medicamento de primera línea. ¿Por qué? Porque la metformina se ha visto que disminuye su absorción. Entonces siempre hay que tener cuidado de que el paciente tenga suficientes cantidades de B12. Bien, en cuanto al calcio, las estrategias de prevención de fracturas son iguales que para las personas en general, la población en general. Y obviamente siempre hay que estar al cuidado de que tengan suficiente cantidad de vitamina D y ver también que se cubran suficientes los requerimientos diarios de calcio, ¿no? Tener mucho cuidado en invierno, que no recibimos sol y nuestra cantidad de vitamina D puede disminuir. En cuanto al magnesio, se puede encontrar hipomagnesemia en los pacientes diabéticos y es multifactorial, ¿no? O sea, puede ser que un paciente, principalmente los que tienen un pobre control glicémico, los que tienen estrés oxidativo, inflamación, glucosuria, pueden tener déficit de magnesio. Entonces, esto todavía es un poco controversial, porque recuerden que algunos pacientes toman magnesio así diariamente, sin ni siquiera haberse hecho un dosaje de magnesio. Entonces, algunos estudios sí indican que de repente la suplementación de magnesio podría mejorar la sensibilidad a la insulina, pero eso todavía no es muy concluyente. Entonces, principalmente si el paciente tiene déficit de magnesio, pues sí le vamos a dar una suplementación con eso. Y habría que ver cómo van los siguientes años los estudios para ver si se tendría que dar como un suplemento a todos, ¿no? En cuanto al sodio, la American Heart Association lo que recomienda es una ingesta de menos de 1.500 miligramos por día en pacientes con hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica. O sea, es una dieta bastante hiposódica, ¿no? Recuerden que la diabetes es una enfermedad que a largo plazo lo que produce es mayor riesgo cardiovascular. O sea, el paciente diabético al final fallece más de infartos agudos del miocardio o de enfermedad cerebrovascular principalmente. Entonces, si nosotros también bajamos el sodio y prevenimos que este paciente sea hipertenso, pues vamos a ayudar bastante a que este paciente no se complique en el futuro. Listo. Muy bien. Y esto sería todo en cuanto al tema de dietoterapia en paciente diabético, principalmente la bibliografía igual del Lutz y ese artículo que repasa todo lo que es el manejo nutricional, ¿sí? A ver. No sé si tendrán alguna pregunta hasta ahora. ¿No tienen ninguna pregunta? Vamos a pasar lista, ¿ya? A ver. A ver, por favor, atentos, ¿ya? Si tienen algún problema de conexión, me escriben en ese momento por el chat, ¿ya? En ese momento. Si es después, tampoco es válido. Muy bien. Cari, Mamani, Johnny. Cari, Mamani, Johnny. ¿Presente, doctora? ¿Me llamó? Sí, Cari, Mamani. Sí, sí, doctora, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Casilla Paredes. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Carita, ¿qué? Buenas tardes, A ver, un segundito de, ¿no?